Buen día, maestro Carlos Adrián Melo. El día de hoy vamos a hablar del tema método y técnica de la materia Fundamentos de Investigación. El equipo está integrado por mi compañero Eduardo Montes Cibrián, Ramírez Robles Perla Guadalupe y su servidor Rojas Angulo José Jordán. Los siguientes temas que vamos a tratar el día de hoy son los métodos no científicos lógicos, que es el inductivo, deductivo, analítico y sintético. También estaremos hablando de los métodos científicos, que es el cuantitativo, cualitativo, dialéctico e histórico. Les hablaré del método inductivo. Este método utiliza razonamientos para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. Un ejemplo de este método, por ejemplo, sería premisa 1. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Como premisa 2 sería las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Entonces, en conclusión, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Este sería un ejemplo de este método. Gracias. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar del método deductivo. El método deductivo es aquel que parte de lo general a lo particular. Es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. Un ejemplo de él es que, por ejemplo, todas las aves tienen alas. Las gaviotas tienen alas, por lo tanto es un ave. El águila tiene alas, por lo tanto es un ave. El búho tiene alas, por lo tanto es un ave. Este es un ejemplo muy claro de lo que es el método deductivo. Método analítico. Este método es un proceso cognoscitivo, o sea que consiste en descomponer un objeto para analizarlo detalladamente. Un ejemplo peculiar de este método es cuando doctores quieren investigar si un cuerpo humano tiene una infección o algún cáncer, lo descomponen completamente todos sus tejidos para investigar detalladamente y analíticamente si tiene alguna infección. Al llegar a este es cuando la investigación queda concreta. Ahora les hablaré del método sintético. Este es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso. Un ejemplo de este método, por ejemplo, sería cuando se busca resolver un crimen. Es necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando y de esta manera se darán con la respuesta y se podrá explicar cómo, cuándo, quién y en dónde se cometió el acto ilícito. Es decir, se llegará al todo a partir de sus partes. El método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos para enunciar leyes que fundamentan el funcionamiento del mundo. Un ejemplo de este método científico, por ejemplo, es la fotosíntesis. Este dicho proceso mencionado anteriormente es conocido como fotosíntesis, que es el proceso que realizan las plantas naturalmente para nutrirse mediante la tierra, además de cambiar su forma en algunas épocas del año, con la reproducción de más plantas mediante este proceso de absorción de agua y energía que le transmite el sol. Una posible pregunta es, ¿por qué las plantas realizan este proceso conocido como fotosíntesis? La hipótesis que se puede realizar luego de una investigación a profundidad del tema que defina que es un proceso por el cual pasan las plantas para nutrirse y además proporcionarnos oxígeno al finalizar ese proceso.
Luego se concluye que es una gran ayuda al proceso que realizan las plantas, ya que no solo se benefician a ellas, sino al entorno en donde se encuentran. Gracias. Cualitativa. Este método busca entender una situación social determinada, considerando sus propiedades y dinámicas. Algunas características de este es que se trata de estudios a pequeña escala. Esta investigación cualitativa a la vez es derivada de la deductiva, ya que no se sabe a ciencia propia si sí o no va a pasar. Algún ejemplo de este es como en estos momentos está el pronóstico de que va a venir un fenómeno natural. Nosotros creemos que va a venir ya por sus cualidades o características, ya que está nublado, hay viento, etc. Mas no es por las cantidades de veces que ha pasado, sino que creemos que va a ocurrir por sus características. El método cuantitativo. Este método utiliza recolección y análisis de datos, usando medición numérica, conteo y datos estadísticos. Método por el cual se toman decisiones administrativas mediante el uso de las matemáticas. ¿En qué área se utiliza? En finanzas, administración general y recursos humanos. A diferencia del método cualitativo, que se fija más en los pronósticos, por ejemplo, de algún fenómeno, el método cuantitativo es aquel que hacen en grupos de trabajo, se resuelven los problemas mediante los modelos matemáticos. Prácticamente el método cuantitativo es numérico y lleno de estadísticas. Un dato relevante de este método es que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de solucionar problemas militares. Dice muy bien una frase de este método: pensar antes de actuar. El método dialéctico. Este método mejora la comunicación entre las personas y facilita la formulación de lluvias de preguntas que inician el debate. Un ejemplo de este método, el más claro, se puede encontrar en dos personas cuando desea buscar la respuesta a una pregunta, mediante reflexión, e inicia una serie de preguntas relacionadas con el fin de descubrir el concepto general. Método histórico. Es un proceso de investigación empleado para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías. Esto quiere decir que se dirige al pasado y se proyecta hacia el futuro. Estos hechos son basados en investigar lo que ya ocurrió antes para así pronosticar o predecir algún hecho para poder mejorarlo o evitarlo. Un ejemplo peculiar en mi carrera en ingeniería logística es que si alguna empresa empezaba de proveedor a centro de distribución, después a tiendas y después al cliente final, tratan de mejorarlo con lo histórico para empezar proveedor, tienda, cliente y al final consumidor. Así ellos mejoran su distribución y al igual evitan tener tantos gastos en la empresa. Concluyendo con el tema, los métodos de investigación en su conjunto nos sirven y se aplican a todo, desde nuestra vida diaria hasta nuestra vida profesional. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, para formular y responder preguntas, para llegar a conclusiones a través del análisis. En general, tienen aplicación, práctica y utilización en todo y para todo. Por su atención, gracias.